La voz del ángel mensajero presenta un mensaje que cambiará el rumbo de la historia de la humanidad. A continuación, la conferencia para este día. Vamos a poner en manos del amado Señor Jesucristo esta actividad, sabiendo de que Él es el que dirige nuestras vidas. Él es el que puede ablandar los corazones que todavía tal vez no están preparados, pero que sí tenemos en nuestra mente el deseo de convertirnos en servidores de nuestro amado Señor Jesucristo, y sabemos de que solamente Él puede darnos ese deseo de querer y el hacer. Por eso es que vamos a pedir en esta ocasión a nuestro hermano Señor Jesucristo la bendición que necesitamos tanto, que es la que podamos ver y entender la grandeza de su palabra, de todo lo que Él ha hablado, que es una promesa para cada uno de nosotros. Oramos a nuestro amado Señor Jesucristo. Dios Padre eterno, en esta mañana, Señor, estamos delante de tu divina presencia, Señor, con el único propósito de venir a conocer más de tu palabra, Señor, ya que sabemos que tu palabra es la que nos liberta de toda la esclavitud, de la ignorancia, nos liberta de todo, Señor, porque sabemos que el que lee más, el que se empapa más de tu palabra, tiene en su vida ese conocimiento tan importante que es el conocimiento de ti, Señor. Por eso venimos con el corazón dispuesto, Señor, a que nos llenes de esa bendición. Que seas tú el que transforme nuestra vida, Señor, en nuestra manera de pensar y hacer las cosas. Porque sabemos que todavía, Señor, estamos un poco débiles espiritualmente, que no hemos podido ver la grandeza tuya, porque sabemos que tu palabra es la que nos liberta, es la que nos instruye y nos enseña. Por eso, Padre eterno, nos ponemos en esta hora, Señor, bajo tu presencia, Señor, con el único propósito de que nos alimentes y podamos crecer espiritualmente y podamos, Señor, con libertad poder llevar este conocimiento a las demás personas, ya que sabemos que es un mandato tuyo, Padre eterno, llevar el Evangelio a toda criatura, y sabemos que nosotros somos los encomendados para hacer esa obra, y que por misericordia tuya, Padre eterno, nos has permitido sentir en nuestros corazones el deseo de estar aprendiendo más de ti. Bendice, Señor, a cada persona que se ha hecho presente en este lugar. Bendice, Padre eterno, sobre todo a Ezequiel, porque sabemos que esa persona que tú has preparado para que nos enseñe todos esos misterios que tú por misericordia le has permitido ver con más amplitud, y que Él bondadosamente nos está compartiendo ese conocimiento que tú le das. Te pedimos, Señor, que seamos agradecidos y que podamos llenarnos de ese conocimiento y podamos también ser útiles en tu programa. Sabemos, Señor, que a veces no estamos dispuestos por nuestra incredulidad, pero sabemos que tú puedes cambiar nuestros corazones, que tú nos puedes llenar de la seguridad en nuestras vidas, que somos tus hijos y que hemos venido con un propósito a este planeta Tierra. Permítenos descubrir ese propósito que tú tienes con cada uno de nosotros, porque sabemos que hemos venido a hacer tu voluntad, y tu voluntad es que llevemos este evangelio, llevemos la palabra, este conocimiento a la humanidad. Gracias te damos, Señor, por permitirnos estar una vez más en este lugar con el único propósito de conocer más de ti, Padre eterno. Te damos gracias por esa oportunidad y te bendecimos y te glorificamos, Padre eterno, porque tú eres el único de toda honra
te lo estamos pidiendo en esta hora, en el nombre poderoso que es sobre todo el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. Nuestro amado Señor Jesucristo nos bendiga. Y vamos a dejar a Ezequiel para que continúe esta actividad. Bueno, vamos a dar inicio al evento. No sin antes estar haciendo un pequeño recordatorio de todos los proyectos y trabajos que hemos estado llevando a cabo. Como estuvimos hablando hace poco, que lo que necesitamos es un verdadero autoconocimiento, un conocimiento en el cual estemos seguros de lo que creemos y que nos sintamos bien al final con eso que creemos, porque como el ser humano es pensante y cambiante, y el ser humano, por la forma como fue diseñado a través de la historia y de los genes de la raza humana, el ser humano tiene ese detalle de que es cambiante, pero el hijo y la hija de Dios que logra conocer a Dios y que logra sentirse bien con Dios, ya esa persona entonces comienza a moldear su estilo, su carácter y su forma de ver las cosas, porque al final es la única herramienta que tiene el ser humano para poderse autoconocer, y es la única herramienta que tiene el ser humano para dejar de ser cambiante y para dejar de ser todo eso que comúnmente el ser humano es. El ser humano piensa y actúa a cada instante de una manera diferente. Pero cuando ya vemos que los hijos de Dios e hijas de Dios a través de la historia, ya eso sí, moldearon su carácter, y vemos una templanza y un carácter en estas personas de una manera en la cual tienen una nueva manera y forma de hacer las cosas. Entonces, ¿cuál es el objetivo de nosotros como creyentes de la Voz del Ángel? Como ya bien lo dijimos, nosotros hemos venido trabajando, ya tenemos años haciendo cosas en las cuales hemos visto resultados maravillosos, y esos resultados maravillosos no solo se ven a través de las personas, sino que también lo llenan a uno. Y cuando uno se llena de ese conocimiento, y cuando uno comienza a estar autoconvencido de lo que tiene, entonces uno ya tiene una meta definida. Y esa meta definida es la que nos permite de alguna manera poder no solo hacer contacto con la vida eterna, sino que tener la seguridad en que creemos en Dios. Porque una cosa es estarnos golpeando o darnos golpes de pecho, y que a través de esos golpes de pecho creemos que obligamos a Dios a que mire o a que Él tenga lástima o misericordia de nosotros. O también comportarnos como toda una bola de fanáticos religiosos de determinados grupos religiosos y no estar autoconvencidos de lo que creemos. Pero independiente de todo eso, el creyente, nuestro amado Señor Jesucristo, que va aprendiendo a amar al Señor Jesucristo por sobre todas las cosas, y que comienza la seguridad de esa persona en Dios, entonces ya esa persona ya no tiene un carácter aguado, un carácter débil, sino que ya tiene un carácter sólido, y que por sobre todas las cosas ya esa persona que tiene ese carácter aprende a saber que incluso la muerte es un hecho sin importancia, porque no lo asusta, ni mucho menos cree que ahí termina todo, porque ya la persona, con el amor de Jesucristo, con la pasión de Jesucristo, con la deidad de Jesucristo en su alma, esa persona ya está autoconvencida de que ese es un proceso en el cual el humano de alguna manera tiene que pasar para llegar a ser lo que fue y vivir eternamente con el dador de la vida. Entonces, todos esos puntitos tenemos que aprender a conocernos como creyentes de la Voz del Ángel y estar autoconvencidos de que este proyecto es un proyecto que
está dentro de cada uno de nosotros, porque al final, si solo nos emocionamos porque vemos resultados, porque vemos frutos de X trabajo y caminamos por ese emocionalismo, entonces al final no tenemos nada sólido en nuestro ser. No tenemos un autoconocimiento, y como no tenemos un autoconocimiento y una autoseguridad, entonces cualquier cosita nos flaquea, y cualquier cosa que pase a nuestro alrededor nos quita esa pasión o esa inseguridad que al final teníamos dentro de cada uno de nosotros, porque una persona segura, una persona con carácter, una persona que está autoconvencida de que en esta tierra lo único que estamos haciendo es contacto con la vida eterna, esa persona tiene un carácter sólido. Y por sobre todas las cosas tiene algo que se llama dignidad, y el respeto a la dignidad es el respeto a sí mismo, y es una dignidad tampoco fingida o una dignidad dada por un sistema religioso, político, eclesiástico o social, sino que cada individuo tiene su propia dignidad, cada individuo tiene su propio carácter, cada individuo tiene su propia fe de creer en Dios. Entonces, cuando unimos todos esos conceptos y cuando unimos todas esas virtudes dentro de nosotros, la dignidad, el respeto, la fe y el carácter, entonces sí podemos estar autoconvencidos de quiénes somos y qué es lo que queremos. Y cuando nos damos cuenta de quiénes somos y qué es lo que queremos, entonces podemos trabajar. Podemos trabajar en base a nuestra fe, podemos trabajar en base a nuestro criterio, podemos trabajar en base a nuestras emociones, y por sobre todas las cosas podemos trabajar en base a nuestra fe, porque la fe de cada individuo también es única, como la dignidad es única, como el carácter es único. Son virtudes extraordinarias que nuestro amado Dios nos dio a cada ser humano, y con esas virtudes únicas podemos tener una única visión extraordinaria de lo que es Dios y cómo trabajar para Dios y cómo sentirnos bien haciendo las cosas que nuestra fe, nuestra virtud, nuestra dignidad, nuestro carácter nos enseñan y nos dicen que hagamos. Entonces, ese es un pequeño reto. No lo puedo llamar un gran reto porque al final el destino es el único que juzga, es el único que premia y es el único que condena. Y cuando conocemos que el destino es el que hace todas esas cosas, entonces nuestro pequeño reto es el autoconocimiento. Porque si no, al final vivimos como todos los seres humanos. Como todos los seres humanos que no tienen una claridad de qué es Dios, cómo es Dios, qué es lo que Dios hace. Y vivimos como el hombre animal, sin ninguna actitud hacia Dios, como todos los seres humanos, animalitos. Pero cuando empezamos a vernos a nosotros mismos y comenzamos a tener seguridad de nosotros mismos y comenzamos a vernos a nosotros mismos con esos ojos del Espíritu, porque al final tenemos que aprender también que hasta dónde llega la mirada física, y la mirada física llega hasta donde hay una barrera. Y esa barrera nos bloqueó todo el pensamiento si no tenemos un autoconocimiento, si no tenemos la virtud de la ciencia de Dios. Pero cuando nosotros nos vemos a nosotros mismos con los ojos del Espíritu, que sería esa maravillosa obra que Dios nos dio de poder pensar, ver y actuar con el Espíritu de Dios, entonces allí no hay límite, porque nos estamos viendo con los ojos del Espíritu. Y ese no tiene barreras. Ese nosotros a través de nuestra alma la podemos direccionar sin límite. Podemos llegar a Dios y podemos ver a Dios con los ojos del Espíritu. No hay límite, porque esa es la plenitud de la gracia de Dios. Poder ver a Dios con los ojos del Espíritu. Entonces, si nosotros comenzamos a trabajar en nosotros mismos, comenzamos a respetarnos, respetar nuestro carácter, respetar nuestra dignidad, respetar nuestra fe, porque qué lindo es poder tener una fe única, que no me la venda una religión. Qué lindo es tener una fe única, que no me la regale una religión. Qué lindo es tener una fe en la cual esa fe, acompañada con mi carácter y acompañada con mi dignidad, poder saber que Dios me dará todo lo que ha prometido en su santa palabra. Y por eso yo les decía y les hacía hincapié
¿Qué es lo único que nos da ese conocimiento extenso de Dios? Es la lectura. No pueden tener fe sin conocimiento. Tanta escritura desde el Génesis hasta Apocalipsis que enseña de que el ser humano obtiene la revelación a través de la lectura. El ser humano aumenta su fe y tiene su fe a través de la lectura. Y nosotros cuando nos autoconocemos, nos damos cuenta quiénes somos, tenemos proyectos definidos, pero es a través de la lectura, a través del oír, a través del ver, y a través del ver con los ojos del Espíritu. Alguien me decía, el testimonio es el que nos da la oportunidad de llegar a Dios. Pero la pregunta bíblica es, ¿cuál clase de testimonio? Porque si me tengo que comportar en base al testimonio de un sistema religioso X, entonces ¿qué clase de testimonio? Si cada quien tiene su propio testimonio, cada sistema religioso tiene su propio testimonio. Y cada sistema religioso tiene su propio comportamiento. Y cada sistema religioso tiene hasta su propia base basada en sus propios dogmas y credos. Pero cuando yo tengo mi carácter, cuando yo tengo mi dignidad y cuando yo tengo mi fe, doy testimonio de que soy hijo de Dios. Doy testimonio de que vengo de eternidad. Doy testimonio de que voy para eternidad. Y doy testimonio de que el planeta Tierra es una pequeña partícula del universo. Y doy testimonio de que el Dios de la gloria, el Dios del universo, el creador de los cielos y de la tierra, el creador de todo, no va a perder el tiempo en testimonios creados por sistemas religiosos, en testimonios creados por hombres y mujeres que utilizan esa pequeña frase para pervertir y conquistar. El testimonio mío es el testimonio de ser creyente en el dador de la vida, de ser creyente en el unigénito Hijo de Dios, nuestro amado Señor Jesucristo. Mi testimonio es que cada partícula de mi ser están hechas, diseñadas y creadas para adorarlo a Él, en cuerpo, espíritu y alma. Ese es mi testimonio. No el testimonio creado por un sistema religioso de comportamiento, de habla, de vestir. Esas son puras cortinas de humo para pervertir y arruinar el carácter del individuo, arruinar su dignidad y aplastarle algún grado de fe que podrían llegar a tener. Pero cuando nosotros nos vemos con los ojos del Espíritu, entonces podemos ver a Dios. Cuando nosotros nos damos cuenta de que tenemos un único carácter dado por Dios para moldearlo en este planeta Tierra y poder hacer contacto con la vida eterna, entonces podemos confesarlo a Él, podemos hablar de Él. Ese es nuestro testimonio. El testimonio de saber que sí hay un Dios, amo y Señor de todo, creador de todo. Ese es el testimonio. Ese es el testimonio que cada carácter de cada individuo a través de su dignidad debe querer, respetar y amar y aumentar su fe para saber que a través de la fe obtendremos todas las promesas bíblicas que Dios ha dado para vivir en este planeta Tierra, para vivir en el reino milenial y para vivir por toda la eternidad. Qué lindo testimonio, poder tener ese testimonio. Poder fomentar cada segundo de nuestra existencia ese testimonio. No un testimonio de que a través del comportamiento voy a pervertir y conquistar a la gente. A través de mi testimonio humano, de cómo me visto, cómo hablo, cómo camino, voy a hacer que la gente venga a mí. Eso es una perversión. Eso es una mediocre psicología barata utilizada por ciertos líderes para pervertir y traer pura porquería a los sistemas religiosos, porque un verdadero hijo de Dios con un testimonio sabe que cada partícula de su ser le pertenecen a Dios. El testimonio de la vida es el testimonio de nosotros en hablar y confesar que nuestro amado Señor Jesucristo es el dador de la vida. Y que no hay ningún nombre, ni nombre dado a los hombres en el cual podamos ser salvos, sino solo a través de nuestro amado Señor Jesucristo. Ese es el testimonio que yo quiero dar. No una perversión barata de un sistema, de un nombre renombrado de religión, para poderme comportar como ellos dicen, para poder hablar como ellos hablan, para poderme vestir como ellos visten, porque a través de ese testimonio doy testimonio del Señor Jesucristo. Eso es una porquería barata, una cosa que no tiene ni sentido. Pero cuando cada partícula de mi ser, cada cosa que yo hablo, cada cosa que yo digo, cada acto de mi presencia a través de la naturaleza de Dios,
como son los árboles, la planta, el aire, el fuego, el agua. Respetarlos y quererlos porque es creación única de Dios, que Dios la creó para su humanidad. Ese es el testimonio, hablar en cada instante y a cada hora de sus maravillas, no de las cosas mundanas, cosas humanas. ¿Cuánto dura un sistema religioso? ¿Cuánto duran las personas? ¿Cuánto dura su comportamiento? Si los zapatos que le compraron de niño de 10 años ya no le van a quedar de 20 años. Ahí dio mal testimonio porque ya no puede usar los zapatos que usaba pequeño, la ropa que usaba pequeño. Ya no habla como niño, ya habla como hombre. Ya no se comporta como niña, ya se comporta como ramera. Esos son los testimonios baratos que el sistema religioso trata de querérselo vender al ser humano. Pero cuando el ser humano tiene un carácter sólido, tiene una personalidad única, tiene una dignidad, la dignidad del amor de Dios. Porque ¿qué otra cosa puede tener el ser humano si no es su propia dignidad aquí y ahora? Saber que somos parte de Dios, saber que somos hijos de Dios, única y exclusiva creación de Dios. No solo para vivir esta pequeña partícula de tiempo de 20, 40, 100 años, sino que nuestro espíritu es eterno. Porque antes de que esta materia naciera, antes de que la madre pariera, ya el espíritu de nosotros ya venía de eternidad. Y lo que hace ese espíritu es encarnarse en ese cuerpito cuando abre matriz y comienza el primer soplo de vida, comienza el primer lloriqueo de ese niño. Pero no es su materia, es su espíritu lo que hace que llore, que grite y luego que pida comida. Entonces somos eternos, venimos de eternidad. Poder hablar con ese habla del espíritu, poder ver con esos ojos del espíritu y poder saber y poder dar testimonio de que venimos de eternidad y vamos para eternidad. Ese es el testimonio, un testimonio barato inventado por otro mortal, pero el testimonio de Dios es único, es real, es verdadero y ha venido de miles de millones de años dándose a sí mismo testimonio de que es Dios. Él mismo no necesita publicidad, Él mismo es Dios, Él mismo es su publicidad, Él mismo es todo. Pero por estar en estos cuerpos, en esta materia, qué lindo es decir y dar fe y testimonio de que sí, Dios es eterno, de que la deidad, la divinidad, la Trinidad, todo es Dios y todo le pertenece a Dios. Y poder con nuestro carácter, un carácter sólido, demostrarle a la humanidad que sí Él es Dios y dar ese testimonio de que sí Él es Dios. Y mantener nuestra dignidad hasta el último día de nuestra muerte, con esa dignidad única que cada uno podamos llegar a tener, para mantenernos en pie, confesándolo a Él, que sí Él es Dios, que Él es eterno, y que no hay nadie, absolutamente nadie, que pueda usurpar ese lugar, porque ese lugar le pertenece a su amado Hijo, a nuestro amado Señor Jesucristo, el dador de la vida. Ese es el testimonio de vida que cada hijo de Dios tiene que tener. Veamos lo que dice San Juan capítulo 10, verso 28. Veamos desde el 27 al 30. San Juan capítulo 10, verso 27 al 30. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna, y no perecerán para siempre, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio, mayor que todos es, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre una cosa somos. Ya vemos lo que dice también Primera de Juan, capítulo 2, verso 17. Y el mundo se pasa y su concupiscencia, mas el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Ya vemos lo que dice Primera de Juan, capítulo 5, verso 11. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida, y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Nuestro amado Señor Jesucristo nos permita poder entender y comprender el significado de la vida eterna. Tener esa seguridad de que le pertenecemos a Dios. La seguridad de que le creemos a Dios. ¿Por qué? Porque estamos autoconvencidos, porque tenemos carácter, porque tenemos dignidad. No creemos en absolutamente nadie, no creemos en un sistema religioso, no creemos en dogma, no creemos en tradiciones, no creemos en motivaciones dadas por ningún teólogo, por ningún líder religioso.
pero sí creemos en la maravillosa obra del Espíritu Santo, que es Dios mismo. Ese maravilloso Espíritu Santo que dijo, no los dejaré solos. Estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Sabemos que ese Espíritu Santo lo tenemos cuando nos autoconocemos, cuando conocemos y comenzamos a moldear nuestro carácter, único y exclusivo carácter para cada individuo. Dios no nos hizo en serie, Dios nos hizo únicos. Y como únicos, respetémonos a nosotros mismos, respetando nuestro carácter. Y cuando nosotros respetamos nuestro carácter, entonces nosotros cuidamos nuestra dignidad. ¿Y cómo cuidamos nuestra dignidad? Sabiendo que nuestra alma tiene un Creador, amo y Señor de todo, el dador de la vida, nuestro amado Señor Jesucristo, nuestra dignidad, amando y respetando a Dios por sobre todas las cosas. Y con esa dignidad, hasta el último aliento de nuestra vida, nos mantenemos en pie, confiando en Él, creyendo en Él, amándolo a Él, dando testimonio de Él. Vale la pena amar y respetar nuestra dignidad, cuidarla, protegerla, porque es lo único que nos dará el galardón de la vida eterna y muchas cosas más. El creyente en nuestro amado Señor Jesucristo la tiene hecha porque tiene la salvación, la tiene. Cree en nuestro amado Señor Jesucristo, cree en ese dador de la vida y tiene la vida eterna. Pero el creyente en nuestro amado Señor Jesucristo que tiene un carácter sólido, que ama, cuida y respeta su dignidad, la tiene más hecha. Porque no solo tiene la salvación, no solo tiene la vida eterna, sino que también tiene el galardón de poder gobernar con Dios en el universo. Porque esos son los estatutos y leyes bíblicas de los ángeles, de los arcángeles, de los querubines, de los serafines. Leyes establecidas por Dios. Vale la pena poder saber que tenemos un único carácter y que cuando comenzamos a moldear ese carácter, cuando comenzamos a conocerlo, cuando comenzamos a respetarlo, a través de ese conocimiento de nuestro carácter, cuidamos nuestra dignidad. Esa dignidad de saber que soy un fiel testimonio de Dios y que a través de mí el ser humano puede ver a Dios, puede oír a Dios, puede amar a Dios, puede respetar a Dios y por sobre todas las cosas puede amar y respetar y glorificar el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo, el dador de la vida, el que la santa palabra de Dios dice que todo fue diseñado y creado por Él y para Él. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida. Entonces, cuando vemos ese puntito, cuando vemos esa claridad, cuando vemos cómo funciona esto, entonces respetamos nuestra dignidad. Esa dignidad única que cada uno de nosotros tiene. Y con esa dignidad podemos alimentar nuestra fe. Esa fe que nos dará todo lo que nosotros procesemos con esa mente direccionada por nuestro carácter. Porque en el conocimiento de la ciencia está comprobado que son cientos de millones de palabras que procesamos cada segundo en nuestra mente. ¿Se imaginan eso? ¿O se imaginan un carro automático con la D que va para adelante el carro sin alguien que lo maneje? ¿Para dónde iría? O poniendo un potro o un caballo salvaje, que su naturaleza es correr por todos los prados, por toda la selva. Si nosotros no tuviéramos un carácter, si nosotros no aprendemos a conocer nuestro carácter, ¿para dónde nos llevara nuestra mente? ¿Para dónde nos llevara? Fuéramos un caos completo. Por eso vale la pena que el creyente en nuestro amado Señor Jesucristo comience a direccionar su carácter. Comience a moldear su carácter para que tome control de todo el procesamiento que en la mente se da. La mente procesando todas esas millones de frases por segundo. ¿Se imaginan el caos que se podría llevar a cabo en una persona si no tiene un carácter sólido? Pero de 100 millones de frases o palabras que pasan en mi mente, una me dice que sí soy hijo de Dios, mi carácter la agarra. De todas esas millones de frases y palabras que pasan en mi mente, porque vivimos en una dimensión llamada la cuarta dimensión, que es la dimensión de las ondas, a través de todo eso que la ciencia ha diseñado y creado. Ya no vivimos en las tres dimensiones solo, de luz, tiempo y materia. Entonces, a través de la dimensión de la cuarta dimensión, tenemos internet, tenemos radio, televisión,
tenemos ondas radiales, tenemos espíritus generando y procesando miles de millones de palabras. Es un campo abierto, que es el mundo de los espíritus. Y ese mundo de los espíritus procesando esos millones de frases en nuestra mente, sin un carácter sólido, ¿quiénes somos? Pero cuando tenemos un carácter, con una dignidad, y tenemos una fe, entonces comienza la obra maravillosa en cada uno de nosotros. De todo eso que está pasando en nuestra mente, pasa una que dice, pero sí Jesucristo existe, y la agarramos. Pasa otra que dice, y sí los muertos en Cristo resucitarán, y la agarramos. Y de todo ese procesamiento de palabras que están en nuestra mente, bueno, malo, negativo, positivo, vamos agarrando todo lo que conlleva a lo que somos, hijos de Dios. Y cuando el carácter con nuestra dignidad y nuestra fe se unen para ser únicos, entonces le servimos a Él, damos testimonio de Él, hablamos de Él, y nuestro diario vivir, no importando dónde estemos, damos testimonio de Él. Y es un testimonio del alma, es un testimonio de nuestro espíritu, es un testimonio en el cual es oído por Dios. Porque ese no muere, ese llega al mundo de los espíritus, ese testimonio. Ya dijimos, el testimonio creado por el sistema religioso, ¿hasta dónde llega? Llega hasta donde el cuerpo llega hasta donde su carácter llega hasta donde su dignidad llega. Por eso vemos tanto humano, cambiante y variante, porque su testimonio es un testimonio mortal, pero nuestro testimonio, protegido por nuestra dignidad y respaldado por nuestro carácter, llega a eternidad. Llega a Dios. Entonces, comencemos a trabajar en nosotros mismos. Veamos en qué parte de nuestra vida nos hemos quedado y volvamos a enfrascarnos en nuestro propio yo. Comencemos a vernos con los ojos del Espíritu, para que tengamos la seguridad del creyente en Dios. Esa seguridad que nos da una paz en nuestra alma, nos da una paz en nuestro espíritu. Y nos da una fe de seguridad de que estamos en el camino correcto. Ese es el testimonio del creyente en nuestro amado Señor Jesucristo. Y dogmas, credos, tradiciones, enseñanzas humanas llegan hasta donde el cuerpo aguanta. Pero nuestra alma es eterna. Y esa tiene un buen testimonio, el testimonio de Dios. Nuestro espíritu viene de eternidad y va para eternidad. Y ese tiene un buen testimonio. El testimonio de que hay un dador, el dador de la vida, nuestro amado Señor Jesucristo. Y el yo tiene un carácter, ese carácter único, para mantenernos en pie hasta el final, para direccionar nuestra mente, nuestro cuerpo, hacia la dirección que es nuestro amado Señor Jesucristo. Veamos lo que dice Segunda de Corintios 4:17. Del 17 al 18. Porque lo que al presente es momentáneo y leve, de nuestra tribulación nos obra una sobremanera alto y eterno peso de gloria, no mirando nosotros a las cosas que se ven, sino a las cosas que no se ven, porque las cosas que se ven son temporales, mas las que no se ven son eternas. Como que concuerda un poco con lo que estamos hablando, ¿verdad? Como que no nos salimos del tema, como que somos creyentes en nuestro amado Señor Jesucristo. Lo volvemos a leer, dice, porque lo que al presente es momentáneo y leve, de nuestra tribulación nos obra una sobremanera alto y eterno peso de gloria, no mirando nosotros a las cosas que se ven, sino a las que no se ven, porque las cosas que se ven son temporales, mas las que no se ven son eternas. Si ustedes ven ya Primera de Juan, capítulo 5, verso 13. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Y si ya ven Primera de Timoteo 6:12. Primera de Timoteo 6:12. Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Romanos 8:18. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestar.
Gálatas 6:8. Gálatas 6:8. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará para vida eterna. Lo vuelvo a leer. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará para vida eterna. No nos cansemos pues de hacer bien, que a su tiempo segaremos, sí, nos hubiéramos desmayado. Así que entre tanto que tenemos tiempo, hagamos bien a todos y mayormente a los domésticos de la fe. A los domésticos de la fe. ¿Se entiende? Sí se entiende. Voy a leer el primer versículo. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará para vida eterna. ¿Cómo podemos obtener la seguridad en Dios? Volvemos a repetirlo. ¿Cuánto dura el cuerpo? La materia. 20, 30, 40, 50, 80, 100 años. Con el cuerpo, algún sistema religioso me ha enseñado que tengo que dar testimonio. ¿Testimonio de qué? Del buen vivir, del comportamiento humano, basado en las creencias que ellos tienen. Cómo vestirme, cómo hablar. Porque tienen tanta creencia cada sistema de este punto, y cada quien diseñó su propio testimonio con el que creen que pueden agradar a Dios, pero se alejan del punto más importante, como dice el Espíritu Santo a través de Pablo en el libro de Gálatas. Porque el que siembra para la carne o para su carne, segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará para vida eterna. Veámonos con los ojos del Espíritu. ¿Qué sembramos? ¿Puede acaso alguien que está solo durmiendo dar testimonio a los demás y con eso conquistar gente para Dios? ¿Puede acaso alguien que está ciego, sordo y mudo con su buen testimonio hablar de Dios, oír de Dios, ver a Dios? ¿Puede acaso alguien que está paralítico o en estado vegetal dar un testimonio de Dios? Pero cuando todo eso que hemos hablado, tienen los ojos del Espíritu, tienen oídos del Espíritu, tienen habla del Espíritu, no importa en qué circunstancia esté, con su Espíritu dan el testimonio vivo de nuestro amado Señor Jesucristo. Esa es la diferencia en hacer las cosas corruptibles con el cuerpo de corrupción y el provecho del testimonio de las cosas corruptibles terminan en eso, en corrupción, cuando el cuerpo se corrompe y hasta allí llega el buen testimonio del buen vivir. Pero cuando nos vemos con los ojos del Espíritu, cuando sabemos que tenemos alma, no importa en qué circunstancia estoy, no importa si me faltan ojos, oídos, pies, manos, no me importa si quedé en estado vegetal. Hay un Dios dador de la vida que mi alma da testimonio de que Él es Dios. Hay un Dios creador de los cielos y de la tierra que está a través de su Espíritu Santo en mi espíritu, no importando mis circunstancias, que dan fe, testimonio de que Él es eterno y que espera por mí y por cada uno de los que creen en Él. Nuestro carácter, nuestra dignidad, nuestra fe, todo nuestro ser dan un testimonio vivo del dador de la vida. Si ya vemos lo que dice Primera de Pedro, capítulo 5, verso 10. Primera de Pedro. Mas el Dios de toda gracia, que nos ha llamado a su gloria eterna, por Jesucristo, después que hubiereis un poco de tiempo padecido, Él mismo os perfeccione, confirme, corrobore y establezca. A Él sea gloria e imperio para siempre, dado por su cuerpo, hablado por su comportamiento. ¿O es aquí el testimonio de Pedro a través de su espíritu, con su carácter ya moldeado, a través de su dignidad, dándole la gloria y diciendo a Él sea la gloria y la honra por los siglos de los siglos? Eso es lo que el creyente en nuestro amado Señor Jesucristo tiene que tener. Luchar hasta el final, respetar nuestra creencia, nuestra fe, nuestra dignidad, moldear nuestro carácter, darnos cuenta que aquí y ahora somos creyentes del dador de la vida.
y que tarde o temprano nuestro amado Señor Jesucristo, ese dador de la vida, nos dará la corona, y no la corona de nuestro testimonio humano, porque para coronas de testimonio humano tenemos un santo en comportamiento, santo en vestir y santo en el hablar. Líderes religiosos evangélicos y líderes católicos, que no solo les basta una corona, sino hacen triple coronas. Y no solo les basta vestirse con ropa sencilla, sino que las mandan a hacer de lujo. Para esos testimonios hay muchos y está lleno el planeta. Pero el testimonio del dador, el testimonio que el dador de la vida le da al creyente a nuestro amado Señor Jesucristo en nuestro espíritu para moldar nuestro carácter, para respetar nuestra dignidad, para aumentar nuestra fe. Ese es el testimonio de aquí y ahora. De hablar por sobre todas las cosas, en todo tiempo y a toda hora, en público, en privado, en la calle, en la casa, cuando estemos durmiendo, cuando estemos en donde quiera que estemos. Nuestro espíritu, si durmiendo nuestro espíritu da testimonio de Él, porque soñamos, hablamos, nos visualizamos cosas maravillosas cuando estamos dormidos, porque nuestro espíritu no duerme. Ese está despierto las 24 horas del día. Pero como lo hemos amoldado todo nuestro ser con nuestro carácter, nuestro espíritu sabe qué agarrar de lo que la mente procesa. De todos los procesamientos de millones de frases que nuestra mente llegan, nuestro espíritu agarra la gracia de nuestro amado Señor Jesucristo. Nuestro espíritu agarra la misericordia de nuestro amado Señor Jesucristo. Nuestro espíritu agarra todo aquello que conlleva la gloria y la honra a Dios, porque tenemos un único carácter, un carácter sólido, moldeado por nosotros mismos. Y con ese carácter moldeado por nosotros mismos podemos direccionar nuestra dignidad para quererla, protegerla, cuidarla hasta el final. Y que nuestra dignidad se mantenga en pie, amando y respetando a nuestro amado Señor Jesucristo por sobre todas las cosas. Ese es el reto. Ese es el reto. No ser del montón. No ser como todos los seres humanos. Sin alma. Animalitos. Que creen que vivir en esta tierra es solo nacer, crecer y morir. El creyente en nuestro amado Señor Jesucristo tiene alma y no piensa así. El creyente en nuestro amado Señor Jesucristo tiene fe y no piensa así. El creyente en nuestro amado Señor Jesucristo tiene un carácter sólido para saber que venimos de eternidad y vamos a eternidad. Y que nos vamos a mantener en pie hasta el final, cuidando y respetando nuestra dignidad. Nuestra dignidad, esa dignidad que nos hace ser creyentes en nuestro amado Señor Jesucristo. Esa dignidad que nos da la seguridad de que vamos en el camino correcto. Esa dignidad única de cada uno, sin copia a nada más, sin copia a sistemas religiosos, sin copia a poderes eclesiásticos, sin copia a enseñanzas de ninguna índole, sino que es a través de la gracia del Espíritu Santo en cada uno de nosotros, dándonos la fe, la certeza, la seguridad, permitiéndonos poder amoldear nuestro carácter, permitiéndonos cuidar nuestra dignidad para poder dignamente ser hijos de Dios. Cuando logremos todo eso, nos dice el libro del Apocalipsis en el capítulo 21, verso 3 al 4. Apocalipsis capítulo 21, verso 3. Y oí una gran voz del cielo que decía: He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y él mismo, Dios, será su Dios con ellos, y limpiará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y la muerte no será más, y no habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas son pasadas. La culminación de todo. La culminación del respeto a nosotros mismos, la culminación del respeto a nuestro carácter, la culminación de cuidar nuestra dignidad, la culminación de mantenernos en pie con esa fe de que pronto lo veremos y que Él nos estará esperando para limpiarnos de todo el sufrimiento, de toda la agonía, de todo lo que humanamente pudimos pasar, de todo lo que humanamente pudimos haber recibido, de todo lo que humanamente pasó, porque nos corrompimos cuando nos morimos. El cuerpo se corrompió, el cuerpo se destruyó,
de todo lo que el humano pudo haber pasado, sufrimientos, persecuciones, angustias o la muerte. Él estará ahí para limpiarnos nuestros ojos, para recibirnos, para decirnos por cuánto lograste moldear tu carácter, por cuánto respetaste tu dignidad hasta el final, por cuánto aumentaste cada segundo tu fe. Aquí estoy para que vivamos eternamente. Ese es el mandato bíblico. Esa es la fe bíblica, esa es la creencia bíblica, esa es la esperanza bíblica. Eso es lo que el creyente en nuestro amado Señor Jesucristo tiene que tener en su mente, corazón y alma. Eso es lo que tenemos que alimentar en todo nuestro ser. No venimos como los demás seres humanos, no somos animalitos, somos hombres y mujeres creyentes en nuestro amado Señor Jesucristo, con una cosa extraordinaria que es eterna, que es el alma. No defraudemos nuestra alma, no la vendamos al mejor o el peor postor, no aplastemos nuestra dignidad, sintiéndonos que porque tenemos pobreza o porque tenemos riqueza o porque el fulano tiene lo mejor o este tiene lo peor, porque el sistema religioso está bien organizado y tiene lo que nosotros necesitamos, nos vamos a vender por intereses bastardos, humillándonos y corrompiéndonos, aplastándonos a nosotros mismos porque aplastamos nuestra dignidad. No hagamos eso. Veámonos con los ojos del Espíritu. Veamos quiénes somos. Veamos que somos hijos de Dios con un carácter único, con una alma única, con un espíritu único y con una fe maravillosa para hacer contacto con la vida eterna. Eso somos. Somos hijos de Dios, del dador de la vida. No venimos como animales, no venimos del montón y para el montón. Somos únicos, única creación de Dios, diseñados por Dios, creados por Dios para vivir con Dios eternamente. Eso somos. Muchas gracias, hermano.